Muy buenos días, mi nombre es Tamara, voy a moderar el panel de respuestas penales, violencias de género y perspectivas feministas entre la demagogia punitiva y las articulaciones necesarias. Antes que nada, ustedes habrán visto el cronograma, una de las invitadas era Lucía Núñez, transmitirle sus disculpas, tuvo un altercado en el aeropuerto y no pudo llegar. Así que bueno, vamos a dar comienzo, estamos un poco atrasadas. En principio presentarla acá a mi derecha a Ileana Arduino, una de las promotoras de todo esto. Bueno, ya todos medio sabemos de su currículum, pero ella es abogada con orientación en Derecho Penal, experta en seguridad y políticas de género, es la coordinadora del Grupo de Trabajos sobre Feminismo y Justicia Penal del INESIP. Además, es maestra de la beca Cosecha Roja en el módulo Violencia de Género y Crímenes de Odio. Su carrera profesional, basta de estructura y protocolo. Le paso la palabra a Ileana. Bueno, buenos días a todos, todas, todos. Agradecerles institucionalmente porque arrancamos en un clima un poco informal, pero eso no nos molesta, no nos parece en sí un problema, pero reiterar el agradecimiento a todas las personas interesadas, disculparnos, aunque no estén aquí, pero sí ratificar que quienes quedaron fuera fue luego un proceso en el que tratamos de ampliar, mudamos la sede, agradecer a la Fundación Ebert y a Cosecha, que se sumó también, que engalana con su auspicio nuestro primer encuentro, que deseamos sea el primero y que nos exceda, que de acá salgan iniciativas muy superadoras y sobre todo que podamos construir continuidades. Yo voy a hacer una presentación un poco en línea pensando en que mañana tenemos unas actividades de discusión, pensando en esto de si es posible o no y cómo serían los lineamientos de una agenda de justicia feminista, aprovechando el eje de este panel y algunas de las cuestiones que planteaba recién Tamar Pich en su exposición que voy a tratar de usar para apoyar acá. Me parece un primer eje que me interesa dejar planteado es la relación entre feminismos y punitivismos, ¿no? Me parece que por lo menos en la escena local nosotros nos hemos comprado muy rápido el mote de punitivistas y que estamos permanentemente a la defensiva acerca de que no lo somos, en una escena donde a veces no está del todo claro qué es lo que adentro de esa palabra se está traficando. En esa línea, posicionándonos en la idea de un pensamiento feminista que por definición es transdisciplinar, eso es algo que Tamar Pich también dice todo el tiempo, a diferencia del modo en el que habitualmente se producen los discursos jurídicos, jurisprudenciales, académicos, dogmáticos, normativos, el que sea, que es un modo estanco, por compartimentos, que en general relega y impide la comunicación y la fluidez de diálogos ya no solo entre distintas disciplinas, sino entre distintos nichos del propio discurso jurídico. Es algo que en alguna medida se da de bruces con el modo en el que el pensamiento feminista se construye, que es que hace gala de la no definición, de la posibilidad de la revisión permanente, de la crítica de aquello que está afuera, pero también de la autocrítica permanentemente, y que esos son valores. En general, la tendencia racionalizante del discurso jurídico desprecia esas formas de conocimiento y nosotros, en cambio, las reivindicamos, del mismo modo que reivindicamos como un valor feminista la articulación entre el conocimiento militante, el conocimiento que se produce asambleariamente desde el territorio, y consideramos indispensable una producción teórica que no pierda conexión con esas bases. Por el contrario, gran parte del discurso jurídico, y si se quiere el aristocrático discurso jurídico penal, que lo es dentro del universo del derecho, más bien repele esas relaciones de articulación. Por lo cual no es que es una relación que pueda ser definida con demasiada sencillez. Y uno de los problemas que hay en relación con esto es la comodidad del fetiche de la perspectiva de género, ¿no? Como han criticado en el ámbito de la economía algunas economistas a ciertos intentos liberales de reducir la perspectiva de género al desagregado de estadísticas por género, sin discutir, por ejemplo, la caja de herramientas. Ellas dicen no basta con agregar
mujeres y sacudir la coctelera. Esto es mucho más profundo. Uno podría plantear que expresiones del tipo perspectiva de género, usar lentes de género que encontramos habitualmente en un montón de trabajos jurídicos, en un montón de abordajes, precisamente tienen esta limitación, de que no conmueven las herramientas con las que estamos discutiendo, algo que se traduce también en nuestro trabajo como abogadas, como funcionarias judiciales, como militantes o como activistas, que es, tenemos que estar todo el tiempo discutiendo en base a unos saberes muy jerarquizados, muy específicos, en los que lo que planteamos ni siquiera es reconocido. Me parece bastante elocuente que seamos casi todas mujeres. El evento es de política criminal. En general parece que no es un interés sino de feministas, y la mitad del evento es de política criminal. La muerte por razón de género es una de las formas de violencia extrema más extendidas en este momento en la Argentina, por no hablar de la escala regional, y sin embargo pareciera que sigue siendo solo un problema de feministas. En este punto, lo que me parece entonces es que nosotros tenemos derecho a tomar con paciencia las formas de pensar estas articulaciones, porque ninguna otras personas las están pensando en serio, más sí criticándolas sin haberlas asumido. Cuando uno ve trabajos como el trabajo de Garland, el de Jonathan Simon o el de Wakand sobre el estado carcelario y la crítica que hacen al feminismo por la inflación punitiva que supone las reivindicaciones de justicia en razón de género, encuentra, por ejemplo, en sus citas bibliográficas que Tamar Pitch no es una autora citada, que muy marginalmente Angela Davis es una autora citada, es decir, no leen criminología feminista, no leen feminismo, no conocen de epistemología feminista cuando hacen críticas desde el punitivismo a los planteos del feminismo, por lo cual tenemos que poder no solo sospechar de cómo está construida esa crítica, sino creo que estamos en condiciones de afirmar, como dice Leticia Boató en Brasil, que está construida sobre todos los mitos del macho pseudoprogre de izquierda, que está construyendo un nuevo estereotipo que es el de asociar invariablemente feminismo a punitivismo. En ese avance, en esta idea del intento de pensar esta relación de transversalizar, nosotros, además, tenemos una idea, digamos, que es la de poder distinguir. Es difícil encontrar en este momento reivindicaciones feministas, postuladas feministas, que al mismo tiempo estén pidiendo puro aumento de pena, puro rigor del encarcelamiento. Digamos, lo que hay es, al revés, un etiquetamiento de feministas a unas demandas que se formulan de manera punitiva, en lugar del esfuerzo por reinterpretarlas en un sentido democrático y no expansivo del aparato punitivo. Y de otro lado, el momento punitivo, acaba de salir el libro de Didier Fassin sobre esta cuestión, excede a las demandas del feminismo. Esta idea que se pretende instalar a veces acerca de que el clima punitivo está traccionado, acelerado o, cuando no constituido por pura y exclusivamente por las demandas del feminismo, en realidad ignora que nuestras sociedades son radicalmente punitivistas, que la racionalidad política dominante para todos los temas es la que concentra o asocia la idea de ciudadanía con victimización. En cualquiera sea el frente en el que nosotros pensemos, estamos pensando todo en lógica de punitivismo y seguridad. Pensamos en violencia escolar, pensamos en seguridad y en punitivismo. Pensamos en relaciones conflictivas en los centros de atención de salud y pensamos en respuestas de tipo policial o en la creación de tipos penales. No es cierto que solo el escenario de reclamos que ciertos feminismos planteamos esté amenazado o condicionado por la variable punitivista. Esto para volver a lo que decía al principio, de no comprarnos ese paquete que nos coloca permanentemente a la defensiva. Lo que nosotros reivindicamos como una perspectiva feminista no punitivista es, por un lado, una demanda de eficacia de las respuestas penales para las formas extremas de violencia, porque son las respuestas que en forma neutra se nos dicen existen. Cuando nosotros vemos proliferar discusiones sobre figuras penales específicas o la idea de inclusión de agravantes que podemos pensar críticamente, también debería hacerse cargo esa dogmática, esa criminología que ignora las reflexiones feministas, que esas demandas están construidas sobre la base de la invisibilización y de la impunidad histórica. La verdad es que si la figura de homicidio hubiera funcionado reconociendo las asimetrías de género, haciéndose cargo de las diferenciales de género, cuando las personas muertas lo eran en su condición de tales, probablemente no hubiéramos tenido
que forzar el reconocimiento simbólico en el campo de la normativa penal. Pero sucede que eso no ocurre. O en el caso de las lesiones, cuando hay que plantear acusaciones como lesiones que son diferentes porque ocurren en contextos de violencia de género o amenazas, que pueden parecer un delito muy menor, pero tenemos que remarcar que precisamente cuando la asimetría de género juega un rol, se vuelven particularmente gravosas por eso, no porque nosotros queramos que sean más graves porque somos mujeres, sino porque lo son posibles porque hay un régimen de estatus que está funcionando. En realidad todo ese tipo de construcciones tienen que ver con la insatisfacción y con la impunidad que en este régimen de pretendida neutralidad, que en realidad es androcéntrico y es misógino porque opera expresamente con la exclusión de casos, ha deparado como respuesta sistemática la desatención de todos esos casos. De hecho, venimos dicen algunos, de ganar la calle, en el Parlamento, igual el aborto sigue siendo clandestino, yo soy un poco pesimista, ¿no? El Congreso acaba de ratificar la esclavitud como un modo de existencia, digamos. Una cosa era que eso ocurriera en 1921, pero tiene ese lado, y eso no ha avivado discusiones que no sean del feminismo, sino, sin embargo, es la discusión más trascendental en clave abolicionista, en clave de reducción del derecho penal en este momento, y no ha sido acompañada masivamente por esos mismos sectores que plantean como una objeción a los feminismos su posicionamiento punitivista. Para decirlo al revés, no hay nadie menos punitivista en este momento que el feminismo planteando la despenalización, la legalización del derecho al aborto. Ahora, sí es cierto que hay un problema en pensar en caer en la redada de que la respuesta a este conjunto de reivindicaciones que estamos construyendo sea siempre de tipo penal y que la consintamos. Tenemos claras cuáles son las limitaciones, sabemos que hay conexiones entre las violencias sexistas y las violencias estatales, sabemos además en el tipo de feminismos que profesamos que el género es una de las dimensiones para interseccionar, pero que claramente vamos a articular con un sistema que va a tallar en otras opresiones en nuestro nombre. Esa es típicamente hoy en la Ciudad de Buenos Aires la discusión del Código Contravencional, una reforma de las normas contravencionales que propone criminalizar economías populares, porque es lo que son, trabajadores del espacio público, personas que cuidan vehículos o que los limpian o que ayudan a estacionarlos, a quienes se les van a aplicar penas más graves cuando, en razón de la identidad de género de la persona con la que interactúen. Ese tipo de invocación instrumental de la condición de género pasa por alto también que el feminismo no solo está planteando un conjunto de reivindicaciones frente al sexismo evidente de los sistemas de justicia, sino que reconoce otras dimensiones de opresión, y tenemos un desafío en corrernos de esa captura puramente instrumental, no solo porque no nos resuelve los temas a nosotros, sino porque va a producir violencias sobre otras precariedades que caen sobre otras personas más allá del género. En este punto creo que estas críticas, desde lo que yo en algunos trabajos, lo dije hace poco, lo voy a volver a decir, pero igual no encuentro otra expresión, quizás un poco exagerado, he llamado garantismo misógino, primero ignoran las reflexiones feministas, es una forma de subalternización, ignoran las discusiones teóricas, ignoran nuestros debates, ignoran nuestros documentos. Y por otro lado, no se perciben nunca como parte del problema de la avanzada punitiva, ¿no? Porque en sus programas de derecho penal mínimo, aunque hay autores de los que ellos leen que plantean la dimensión de género, ahora voy a ir sobre eso, como una dimensión central para pensar un programa reductor de la violencia, en general no se involucran ni siquiera mínimamente en este tipo de discusiones, solo cuando esa es la herramienta a la que hemos podido acceder, porque la correlación de fuerzas nos permite acceder a esa, porque no somos tontas y sabemos en un escenario donde todos los niveles comunitarios están destruidos que la única caja de resonancia, aunque sea simbólica, que sigue funcionando es la del derecho penal, y conocemos el doble filo, pero no renunciamos porque no hay otras alternativas, porque a veces los riesgos están ahí planteados. Sin embargo, solo se nos factura lo inapropiado de la respuesta, pero no hay un involucramiento activo para la construcción de una distinta. Así que en todo caso los vamos a invitar a discutir, para que puedan abandonar la posición de la crítica cómoda. Otro eje de esta cuestión que me parece importante, además de plantear que no tenemos por qué sucumbir o ponernos a la defensiva porque hay niveles de distinción que hemos podido consolidar, y uno es este: nosotros no promovemos aumentos de penas, sí reclamamos eficacia de lo que existe, no promovemos expansión del sistema carcelario, sí una regulación de la violencia carcelaria que no
se centre en el ensañamiento con los victimarios y nos desatienda sistemáticamente, que es lo que hoy ocurre, hasta el punto paradojal, ¿no?, de que lleguemos a situaciones como condenas de la de Nair Galarza, a quien se le va a aplicar una ley de ejecución penal que ha sido sancionada en nuestro nombre y quien estaría imposibilitada de acceder a libertades anticipadas porque le sería aplicable una ley que ha sido utilizada para protegernos del femicidio, que parece que mucho no nos protege, como todos tenemos claro, de acuerdo a la estadística semanal. Decía que hay algunos autores, varones, penalistas, abolicionistas, que se han planteado la centralidad y que han planteado la imposibilidad del abolicionismo precisamente a partir de lo que han identificado como formas atroces de violencia que impiden en esta sociedad y ahora prescindir completamente de la respuesta penal. Nils Christie, particularmente, para justificar la existencia de herramientas de responsabilización para crímenes atroces, utiliza el modelo de silencio de violencia que se impone a las mujeres. Es decir, para justificar que los crímenes del nazismo tienen que poder ser atendidos con algún tipo de respuesta institucional, él basa el análisis en el problema del silencio, en el problema de las culturas que son tolerantes con las violencias silenciadas, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos en plena efervescencia, no es la primera, pero es distinta, tiene sus particularidades, de no nos callamos más, de poder decir, que están estalladas nuestras mesas, nuestros espacios comunitarios, que estamos en un momento de interpelación a los propios compañeros, que el macho ya no es solo el macho facho, que la interacción es permanente en relación con, además, la identificación cada vez más calibrada de formas de violencia que ni podíamos enunciar, y al mismo tiempo ahora desarrollando una gramática muy sofisticada de lo que ya no consentimos, no toleramos y no podemos vivenciar sino como una forma violenta. Quizás el acoso verbal, que es el más condensado y que ahora está planteando discusiones de tipo punitivo, sea un ejemplo muy concreto de este proceso acelerado de resignificación de conductas que ni veíamos como violencias, que ahora ya no podríamos dejar de ver como violencias y que tienen que ver con algo que yo creo que todavía no podemos ni siquiera poner en valor, que es el peso cultural de haber roto el silencio, digamos. Me parece que es un momento histórico en el que lidiar con la ruptura del silencio puede conducir a un montón de respuestas, algunas nos gustarán más o nos gustarán menos, pero nosotros no nos callamos más. Y ese es un activo inderogable de los feminismos en este momento, y pensar políticas públicas o intervenciones que impliquen bajar la voz o callarnos no forma parte del universo de posibilidades que nosotros estamos dispuestos a consentir. En la marcha del 13 de agosto había el cartel, he pensado bastante esto en función de escritos callejeros porque me parece que a veces condensan mucho estas discusiones, ¿no? Había un cartel que a mí me parecía hermoso que decía: no tendrán la comodidad de nuestro silencio nunca más. Y no es solo que no nos callamos más y escrachamos, también la discusión del aborto es una demostración de que lidien, no sé, es clandestino, pero vas a lidiar con que podamos pedir dinero, con que te avisemos que llegamos tarde porque estamos yendo a abortar, con que te tenga que contar el relato del aborto que padecí y las condiciones en las que estuvo, con que pueda reprochar, en fin, una gran caja de resonancia de cosas que están centralmente silenciadas y que vamos a poder ir administrando. Y Christie, en relación con esto, en relación con el silencio, en su libro Una sensata cantidad del delito, donde él dice: la verdad es que el modelo de la justicia comunitaria funciona para los ricos, funcionan los countries, funciona para las corporaciones, para las empresas, para aquellos que se sustraen del control estatal sobre todo, pero es difícil en las aldeas globales o en las ciudades modernas, donde la impersonalidad facilita la indolencia del castigo. Así todo, dice que por las propias condiciones de la vida moderna hay algunos niveles de violencia que no van a poder ser administrados sino con herramientas, con condenas. Él dice, bueno, después podemos discutir el castigo. Y él plantea en ese libro, dice: el silencio es una de las respuestas a las atrocidades. Silencio porque no hay nadie alrededor que escuche. El aislamiento de la víctima es uno de los mayores rasgos de los sistemas sociales donde la violencia legítima es aplicada. El mecanismo puede observarse en el caso de las mujeres golpeadas. No hay nadie a quien contarle, o tal vez no hay que contar porque no se puede ni siquiera definir, no está ni siquiera identificada. La necesidad de una explicación en medio del silencio favorece la asunción de responsabilidad y silencia la protesta. Para cambiar esto es imprescindible que ella salga del aislamiento y tenga acceso a una audiencia, en el sentido metafórico de la expresión, ¿verdad?, que no fortalezca la definición dada por los maridos.
Esta idea del silencio en el modelo de relaciones personales es la que él utiliza para transferir luego a las experiencias extremas de las víctimas de campo de concentración. No es al revés, no es que está equiparando víctimas para ampliar el aparato punitivo, sino que está explicando cómo funciona el silencio como garantías de impunidad. Es decir, que lo que hay que pensar son mecanismos que puedan poner en valor el silencio. Si ese mecanismo es solo la denuncia penal, es algo que nosotros nos proponemos discutir. Si la única audiencia posible es un proceso penal que termina con castigo, es algo que merecemos discutir. Pero lo que no podría derogarse, y creo que por ahí hay alguna de las claves acerca de cómo construir algunas cuestiones distintas, si es necesaria una justicia feminista, tiene que ver con esto, con qué dispositivos de audiencia nosotros necesitamos para qué demandas específicamente, habiendo asumido que no vamos a callarnos más. En este punto, lo que, para ir cerrando, porque ya tengo como poquito tiempo y muchas hojas, pensaba, no quiero que se me escape ni por casualidad, aunque me robe un minuto, pensaba en el caso de Greenpeace, ¿no? Personas que trabajaron ahí muy jerarquizadas, porque además el combo este hermoso entre una agenda progresista de tipo de cuidado del medio ambiente, que nos convoca y que parece una causa noble, en un contexto donde las personas eran permanentemente sometidas a humillaciones de todo tipo, ¿no? Pero con un sesgo de género muy marcado, incluso denuncias de abusos sexuales que todavía no están resueltas judicialmente, lo que motivó una investigación de Greenpeace a nivel internacional, con un investigador externo, todo fruto del movimiento de las víctimas que después de haber sido echadas, maltratadas, humilladas, lograron articular esta denuncia. Finalmente el informe, para ser piadosas, yo no lo vi, pero por lo que dicen las noticias y lo que conozco de alguna de ellas, indica que estaba sobradamente acreditado que la violencia era el modo de relación habitual del director de Greenpeace, que renunció a partir de octubre, porque el consejo directivo lo avalaba bastante en la idea de que ni siquiera renunciaba, lo cual provocó un reclamo de 400 trabajadores y trabajadoras a nivel mundial, diciendo, hey, hay un informe que acredita esto, algo hay que accionar. Digo, pareciera que como audiencia el dispositivo todavía está un poco flojo, pero a eso nos referimos acerca de que audiencia no es solo el mito de vení, contanos con todas las garantías de la convención, todas las veces que quieras, con equipo multidisciplinario, pero sin escucha real. Digamos, poder pensar dispositivos de audiencia en el sentido de la escucha real. Entonces, asumiendo que no vamos a renunciar a la eficacia para las formas de violencia extrema, sí preguntarnos si la única forma de audiencia posible es la respuesta de tipo punitivo, si no tenemos la posibilidad de pensar herramientas, como planteaba Foucault en su texto sobre la justicia popular. Él decía, bueno, la forma del tribunal no es la forma que necesitan los procesos revolucionarios o las formas distintas de imaginar las relaciones de poder. Si caemos en la forma del tribunal, vamos a volver a replicar las estructuras que queremos sacarnos de encima. Él decía, salvo que demandemos a la policía. Es decir, el único caso en el que uno podría utilizar la forma del tribunal es para juicios de desobediencia o para la demanda a la policía. Y en el esquema de justicias horizontales, me parece que también es interesante el planteo de Angela Davis, que, como todas sabemos, articula muy bien la concurrencia de muchas opresiones y los costos que tiene la expansión del sistema carcelario. Invita a respuestas de tipo reparatorias que no renuncien a la sanción, pero que estén concentradas en la satisfacción de intereses de la víctima antes que en el ensañamiento sobre los victimarios. Para resumir, entonces, tenemos que organizar nosotros un tipo de discusión, conectando con lo que decía al principio, que nos permita plantear que no alcanza con decir derecho penal y género, que no alcanza con decir perspectiva feminista en el derecho penal, sino que hay que dar vuelta entero el aparato conceptual de la dogmática penal, de la teoría de los hechos, del modo de mirar el mundo, que en definitiva, si en los procesos penales se proponen como una forma de reconstrucción de lo que ha pasado en otro momento, si la epistemología feminista es algo que está ausente en esos procesos, difícilmente, por más ajustados a estándares normativos que se quedan en la universalización sexista de mujer, pero que no logran articular con otras complejidades, difícilmente podamos avanzar en estrategias mucho más profundas que algún pinkwashing de tipo judicial, como algún impacto en el lenguaje. No es que sea poco, digamos, nosotros no vamos a abandonar
eso, hay otra pintada callejera que dice no queremos respeto, queremos que arda, pero mientras tanto que nos traten bien, no vamos a renunciar a la exigencia de buen trato mientras planeamos cómo desarmar ese edificio y reconstruirlo nuevamente. En segundo lugar, me parece que tenemos que poder no perder de vista la relación entre patriarcado y punitivismo, saber que hay una conexión entre esas violencias patriarcales y las violencias estatales, que no se rompe cuando nosotros o cuando nuestros nombres son utilizadas, que más bien tenemos que sospechar de ellas cuando están puestas al servicio de nuestras construcciones. Pensaba en un texto de Paula Viturro, Constancias, donde plantea, cuya lectura recomiendo mucho, muchos saben que Paula es mi jefa, no lo recomiendo por eso, lo recomiendo porque el texto es bueno, pero que plantea precisamente esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Digamos, ¿qué trafica esta expresión perspectiva de género en estos contextos donde la facilidad o la fascinación con la universalización de un cierto tipo de mujer, que además se queda anquilosada en unas categorías jurídicas, nos propone? Y respecto de los riesgos punitivos, quería compartirles un dato de un texto de Estados Unidos, digamos, que plantea que es uno de los países donde más avanzaron, lo pienso en función de algunas de las pautas de la reforma del Código Penal, reformas normativas que establecen encarcelamiento obligatorio para las personas denunciadas por violencia, esto es, lo denuncio, lo encarcelo, reformas que impiden salidas alternativas, algo muy festejado en el ámbito del sistema interamericano y por cierto sector del feminismo, que confunde ineficacia de los medios alternativos con eficacia del juicio, porque cuando defienden el juicio oral como única alternativa, lo hacen sobre la base de postular que los mecanismos alternativos no funcionan. Es cierto, no funcionan en un montón de casos, pero los juicios tampoco funcionan. Estamos trabajando exploratoriamente en algunas investigaciones que indican que la mayoría de esos casos prescriben, sin embargo nos tranquilizarían. No habríamos ni siquiera intentado una respuesta alternativa, pero los hemos conducido a juicio. El tema es qué pasa cuando las personas están en la escena del juicio. Decía en Estados Unidos, en el marco de políticas de estas características, este texto: al finales de la década del 90, el número de personas que recibía ayuda social, en su mayoría mujeres, había descendido en un 53%, sumando en total 6.5 millones menos de personas con ayuda estatal directa. El recorte de las ayudas acabó con una red de seguridad que permitía a las supervivientes huir de relaciones abusivas. Las feministas mayoritarias, carcelarias según el feminismo norteamericano, también impulsaron con éxito una legislación que obligaba a la policía a detener al acusado después de recibir una denuncia de violencia machista. En 2008, casi la mitad de los estados de Estados Unidos tienen esta normativa de detención obligatoria. Esta normativa también ha amparado detenciones dobles en las que la policía arresta a ambas partes porque considera que uno y otro son agresores o porque dice que no puede identificar al primer agresor. Las mujeres marginadas debido a su identidad, como las queer, inmigrantes, de color, transexuales, o incluso las consideradas enérgicas o agresivas, en muchos casos no encajan en las nociones preconcebidas de víctimas de abusos y por lo tanto son detenidas. Pienso en el caso de Marcela Mendoza, ¿no?, que acaba de ser condenada en un hecho en el que intenta defenderse de un femicidio, en el que intentaron prenderla a fuego, pero ella logra escapar, se prende fuego el femicida y ella resulta condenada. Pareciera que se hubiera adherido al rol de la buena víctima y estuviera muerta, nosotros estaríamos pudiendo contarla en la estadística de femicidios. Como no está muerta y tuvo la osadía de desafiar el rol y defenderse, resulta que ahora hay que ir a discutir a casación que la dimensión de género talla y que explica las relaciones violentas, que la violencia no es una cosa que está ahí, que se explica vincularmente y que ellos ni más ni menos se lo han pasado por alto. Y eso no es un capricho snob, es una exigencia constitucional, responder solo en la medida de la gravedad de las violencias con respuestas eficaces a la altura de los daños causados. Sí, por último, ahora juro que para terminar, hay muchos paneles aquí dedicados a temas que yo podría haber tratado en el marco de la exposición, pero que renuncié porque para eso están los paneles, pero sí quería plantear que me parece que es evidente no solo por lo de Nair, sino por el modo en el que el sistema penal responde, no solo que es ineficaz para nuestras demandas, que eso no significa que en las situaciones acuciantes nosotros no tengamos acá y ahora otra herramienta, pero tenemos que poder discutirlo, ese es el plano de la discusión. También hay algo perentorio en eso, ¿no? Entonces, bueno, querían penal, ahora no lo usan, cálmalo, nosotros, claro, la verdad es que si nos están por matar o nos mandan 300 mensajes por día,
tenemos derecho a pedir una serie de restricciones, porque eso es violento, porque ahí hay una asimetría de poder. La noción de selectividad por vulnerabilidad de Zaffaroni, que apoya y sobre la que gira casi toda la dogmática, no sirve para estos casos, porque presupone que quienes llegan acusados al sistema penal llegan por una selectividad policial de tipo racista, clasista, que por supuesto es cierto en la mayoría de los delitos, pero no es la dinámica en los hechos de violencia de género. Dejar justo en nombre de la neutralidad y la imparcialidad la asimetría en razón de género en la puerta de los lugares donde debe generarse esa audiencia es la condición de posibilidad para que el sistema de justicia penal sea parte del problema y no de la solución. Nosotros no queremos construir una falsa paridad en un mundo dado, sino que creemos que tenemos que reconstruir unos modos de justicia que se hagan cargo de las diversas formas de existir en el mundo y sobre todo de las formas jerarquizadas. No es el sistema penal el que va a disolver las jerarquías, pero de mínima tendríamos que evitar los riesgos que hacen que el sistema penal se valga de esas jerarquías para funcionar como si nada. En el caso de la criminalización de las mujeres que participan de economías ilegalizadas como el narcotráfico o la trata de personas, porque son unidades económicas, lo cierto es que lo que hay es un doble reaseguro, es decir, el sistema penal las detecta a ellas porque de acuerdo a la segmentación sexista del mercado ocupan lugares completamente marginales y al mismo tiempo el sistema penal le asegura a esos mercados ilegales que se organizan como cualquier mercado de manera asimétrica en razón de género, además de en razón de otras concurrencias particularmente marcadas como la migración, le asegura la amenaza permanente de un Estado punitivo que va a conformarse con los eslabones más expuestos de esas cadenas. Así que la tarea es esa, la invitación es a pensar sobre estas preguntas acerca de poder tener una relación táctica con las discusiones penales, de poder posicionarnos para aventar los intentos de invocaciones punitivas en nuestro nombre y también, sobre todo, más urgente creo, responder a la necesidad o al deseo de pensar unas formas distintas, unas formas feministas de pensar la relación con la justicia. Gracias.